Bienvenidos a este video que explora la Revolución Mexicana, un periodo crucial en la historia de México que cambió el curso del país. En este cortometraje de 5 minutos, abordaremos las causas que llevaron a este movimiento, los personajes clave involucrados y las consecuencias que tuvo en la nación. A finales del siglo XIX y principios del XX, México se encontraba bajo el régimen del Porfiriato, una dictadura encabezada por Porfirio Díaz. Durante su largo gobierno, se perpetuaron profundas desigualdades sociales y políticas, lo que llevó a un malestar generalizado entre el pueblo mexicano. A principios del siglo XX, México se encontraba sumido en una profunda crisis social, económica y política. Las causas de la Revolución Mexicana fueron múltiples y arraigadas en la desigualdad y la opresión que sufrían amplios sectores de la sociedad. En primer lugar, el régimen dictatorial de Porfirio Díaz concentraba el poder en unas pocas manos, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. Las grandes haciendas y las empresas extranjeras controlaban la tierra y los recursos, dejando a los campesinos y obreros en una situación de explotación. Además, el sistema político estaba plagado de corrupción y falta de participación ciudadana. Las elecciones eran manipuladas y se perpetuaba el poder de Díaz a través de la reelección ilegítima. La falta de libertades civiles y políticas generaba un creciente descontento entre la población. Otra causa importante fue la falta de acceso a la justicia y la impunidad de las élites. Las clases privilegiadas y los caciques locales abusaban de su poder, cometiendo abusos y violaciones a los derechos humanos sin consecuencias. Estas injusticias y desigualdades acumuladas llevaron a la rebelión. Intelectuales, líderes campesinos, obreros y sectores desfavorecidos se unieron en busca de un cambio radical. Lucharon por la tierra, por mejores condiciones laborales, por la justicia social y por un sistema político democrático. La Revolución Mexicana se caracterizó por una serie de batallas y movimientos armados en todo el país. Durante este periodo, se redactó la Constitución de 1917, que sentó las bases para una nueva forma de gobierno y garantizó derechos fundamentales para los mexicanos, como la reforma agraria y la justicia social. La Revolución Mexicana fue liderada por diversos personajes que lucharon por la justicia social y la libertad. Francisco I. Madero fue un líder visionario que promovió la democracia y la reforma agraria. Emiliano Zapata fue un valiente caudillo que defendió los derechos de los campesinos. Pancho Villa fue un revolucionario carismático que se convirtió en símbolo de la lucha popular. Álvaro Obregón fue un estratega militar y político destacado. En 1910, Madero publicó el famoso libro La Sucesión Presidencial en 1910, donde denunciaba las injusticias del régimen de Díaz y llamaba a la acción. Su lema sufragio efectivo, no reelección resonó en todo el país y convocó a la rebelión. Pero Madero no estaba solo en su lucha. Dos líderes icónicos se unieron a la causa revolucionaria, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Emiliano Zapata, un valiente líder campesino del estado de Morelos, proclamó el lema Tierra y Libertad. Luchó incansablemente por la reforma agraria y la justicia para los campesinos. Francisco Villa, conocido como Pancho Villa, lideró una poderosa fuerza militar en el norte de México. Sus audaces ataques contra las fuerzas federales lo convirtieron en una figura legendaria. Villa compartía el objetivo de derrocar a Díaz y establecer un gobierno más justo. Junto a ellos, Pascual Orozco, un talentoso militar, se unió a la lucha revolucionaria. Orozco libró varias batallas en el norte de México, desafiando el poder del régimen de Díaz y apoyando las demandas de Madero. Estos líderes revolucionarios llevaron adelante una lucha feroz. En 1911, lograron la renuncia de Porfirio Díaz y Madero asumió la presidencia de México. Pero la esperanza de un México más justo se vio frustrada por divisiones internas y traiciones. En 1913, Madero fue traicionado y asesinado en un golpe de estado liderado por Victoriano Huerta, quien se autoproclamó presidente. La Revolución Mexicana continuó, y Zapata, Villa y Orozco mantuvieron la resistencia, luchando contra la tiranía de Huerta y la consolidación del poder. Aunque la Revolución Mexicana dejó un legado de violencia y conflictos, también sentó las bases para cambios importantes. Se promulgó una nueva constitución en 1917, que estableció derechos laborales, educación gratuita y la reforma agraria. La Revolución Mexicana tuvo profundas consecuencias en la sociedad y política mexicana. Se lograron importantes avances en la educación, la salud, la justicia y los derechos laborales. El legado de la revolución sigue vivo en la lucha por la igualdad y la justicia social en México. En resumen, la Revolución Mexicana fue un movimiento histórico impulsado por causas personales y colectivas. Los personajes clave que lideraron este movimiento dejaron un legado de justicia social y libertad. Sus acciones y los cambios implementados durante este periodo aún influyen en el México contemporáneo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la Revolución Mexicana.